esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el mes de la Biblia. Siempre es bueno aclarar algunos términos, algunas expresiones que aquellos que no son católicos la explican mal, como es el caso de los hermanos de Jesús. Hoy en el Evangelio aparece María y los hermanos de Jesús. La palabra hermanos en la Biblia significa parientes. Por ejemplo, cuando ustedes leen Génesis 13:8, ahí Abraham y Lot se llaman hermanos, pero todos sabemos que Abraham era el tío de Lot. Sin embargo, se llaman hermanos. Por lo tanto, cuando aparece la expresión hermanos de Jesús, la Escritura nos está hablando de los parientes de Jesús. Aclarado ese punto, vayamos a la enseñanza central del Evangelio de hoy. Se nos dice que María y los hermanos de Jesús se acercan al Señor. Y la gente le dice a Jesús: tu madre y tus hermanos quieren verte. La respuesta de Jesús es: quienes escuchan mi palabra y la ponen por obra, ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esta enseñanza? Que cuando nos familiarizamos con la palabra de Dios, nos estamos familiarizando con Él. Somos familiares de Jesús cuando nos familiarizamos con su palabra. Y para familiarizarnos con la palabra de Dios, Jesús utiliza dos verbos: escuchar y obrar. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que poner por obra la palabra de Dios. Lo primero es escuchar. Y en la Biblia el verbo escuchar es mucho más que oír. Cuando Jesús dice que hay que escuchar la palabra de Dios, nos está diciendo que hay que interiorizar la palabra de Dios, que hay que llevar a la oración la palabra de Dios, que hay que meditar todo lo que significa la palabra de Dios. Queridos hermanos, escuchar la palabra de Dios es muy exigente y es lo primero. Escuchar la palabra de Dios exige apropiarnos de esa palabra en un ámbito que es la oración, la meditación, la reflexión. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a ponerla por obra. Pongamos un ejemplo con la primera lectura de hoy. Les pregunto, ¿has escuchado la primera lectura de hoy? ¿Qué libro se ha proclamado? ¿Qué libro ha proclamado el Padre Moisés? ¿Has escuchado? Hoy hemos escuchado el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículos 1 al 16. Hay que interiorizar lo que hemos escuchado en el libro de los Proverbios para poder nosotros poner por obra lo que hemos escuchado en la primera lectura. Hay que meditar qué nos ha dicho este texto.
La primera lectura de hoy nos invita a hacer un buen examen de conciencia. El libro de los Proverbios habla de no tener una mente codiciosa. La pregunta es, ¿soy una persona codiciosa? La primera lectura de hoy habla de no tener ojos altaneros. Miro a los demás con el complejo de superioridad. La primera lectura de hoy nos habla de no cerrar los oídos al necesitado. La pregunta es, ¿soy indiferente ante aquellos que están sufriendo y están a mi lado? Y no estoy hablando del que vive a 20 kilómetros de tu casa, estoy hablando del que está a tu lado. ¿Cierras los oídos ante las necesidades de tu prójimo, de tu esposo, tu esposa, tus hijos? Queridos hermanos, la palabra de Dios es muy exigente. Y lo primero es escuchar. Y escuchar es apropiarnos de la palabra, interiorizarla. Y entonces viene el segundo verbo, obrar. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, ella que es la mujer de la escucha de la palabra y la mujer que puso por obra la palabra de Dios, que nos ayude a vivir estos dos verbos. Escuchar, que es lo primero, y obrar. Que así sea. Por las salutaciones del Papa Francisco y de nuestro obispo Monseñor Carlos.